Aleluya. Aleluya. Amén. Hoy es una predicación un poco diferente, hermanos. Es como el Señor le quiere hablar a varias personas. Amén. Quiere confirmar a varias personas lo que Él les ha estado hablando a algunos de ustedes. También algunos que están viendo, ya está listo, ¿verdad? Sí. Algunos que están viendo, el Señor les va a estar confirmando algunas cosas el día de hoy. Amén. Pero vamos a empezar con Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Amén. Vamos a leer el primer versículo, unos versículos y luego oramos. Póngase de pie, por favor, hermano. Siempre que vamos a leer la palabra, no espere que le diga levántese, porque vamos a hablar la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa palabra no va a volver vacía, hermanos. Esa palabra va a ser algo siempre que salga de la boca de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos estás hablando, nos vas a hablar en el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des, Señor, discernimiento, Señor, nos hagas sensibles a tu voz, Señor. Que quites, Señor, de nosotros todo lo que nos aleja de tu voluntad, de tu llamado, de tu propósito, Señor. Quita, Señor, todo ese calzado de nuestros pies, Señor, que es el mundo, Señor, los deseos de nosotros como humanos. Ese calzado, Señor, de las cosas que no son de Dios, que lo podamos quitar, porque estamos delante de tu presencia, delante de tierra santa, donde tú estás en medio, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos a un nivel más alto de obediencia, Señor. Llévanos a un nivel más alto de conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, porque si no nos muestras, Señor, no podemos entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Amén. Dios llamó a Moisés, hermano. Lo llamó en un tiempo muy importante, hermanos. En un tiempo en donde, de acuerdo a Génesis, vemos la historia de Abraham, ¿verdad? De Abraham nació, Dios le dio unas promesas a Abraham. De Abraham nació ¿quién, hermanos? Isaac. Las mismas promesas de Abraham se las dio a Isaac, Dios. Se las confirmó directamente a Isaac. De Isaac nació ¿quién? Jacob. Y Jacob, hermanos, Dios también a Jacob le confirmó su voluntad, que las mismas promesas de Abraham, de su padre Isaac, también estaban en Jacob. Y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. De esos 12 hijos, uno de ellos se llamaba José. José, hermanos, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto como un esclavo, hermanos. Estuvo en prisiones en Egipto. Y dice la palabra que Dios le dio la revelación, la interpretación de los sueños de Faraón. Y dice la palabra, hermanos, que cuando le reveló los sueños a Faraón, Faraón lo levantó, hermanos, y lo puso como segundo del reino. Amén. Y cuando ya estaba José como el segundo del reino de Egipto, hermanos, se trajo a su familia, hermanos, y la familia vino y le dieron la tierra de Gosén, una tierra fértil. Y el Faraón les dijo: ahí quédense, ahí vivan. Y dice la palabra, hermanos, que ahí estuvieron, hermanos, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 40,
que estuvieron ahí, hermanos, 430 años en Egipto. Amén. Para que tengan una comparación de tiempos, hermanos, este país tiene 200 años de que lo fundaron, hermanos. Y los israelitas estuvieron en Egipto por 430 años y se multiplicaron. Algunos dicen que se multiplicaron hasta 1,5 millones, otros que se multiplicaron, hermanos, a 3 millones, otros dicen que eran 6 millones. En 430 años se multiplicaron mucho. Dice la palabra, hermanos, que murió Faraón y entró un faraón que no conocía a José, no conocía al Dios de los israelitas. Dice la palabra que tuvo miedo de ellos porque eran muchos y los esclavizó y los empezó a maltratar y los puso a servidumbre. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que Moisés, cuando nació, era en un tiempo donde ese faraón mató a todos los niños de los israelitas. Mató a todos los niños, y dice la palabra que los papás de Moisés, cuando vieron que era un bebé hermoso, de buen parecer, lo salvaron y lo pusieron en el río en una canasta. ¿Cuántos saben la historia? Amén. Y lo pusieron en un río, hermanos, y la canasta flotó y llegó hasta donde estaba la hija de Faraón bañándose, y la hija de Faraón lo tomó como su propio hijo. Ahora ahí vemos, hermanos, que cuando él creció, Moisés creció, dice la palabra que él miró a la gente cómo estaba sufriendo bajo los egipcios y mató a uno de los capataces, a uno de los que estaban golpeando a un israelita, y cuando lo mató tuvo que huir y se fue ¿a dónde? Al desierto. Amén. Y cuando se fue al desierto tenía la edad de 40 años. Amén. Y estuvo en el desierto ¿cuántos años, hermanos? 40 años en el desierto. Él pensando, hermanos, que él iba a ser usado por Dios, y no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios era que en vez de que se levantara él como el líder de los israelitas, el tiempo de Dios era mandarlo al desierto por 40 años y ser pastor de ovejas en el desierto. Amén. A la edad de 80 años de edad, vemos, hermanos, estos versículos que estamos leyendo el día de hoy. A los 80 años de edad, él miró, hermanos, una zarza, hermanos, que estaba ardiendo, pero no se consumía, y se acercó para ver qué era eso, porque no entendía. Y ahí fue donde Dios lo llamó. Y de eso quiero hablar el día de hoy, hermanos, que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Amén. El primer llamado que tenemos, hermanos, es como hijos de Dios. Como estaba compartiendo con el hermano, dice a los suyos, Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ese es el primer llamado, que ahora en Jesucristo somos hijos de Dios. Y vemos cómo Dios le llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3. Dice en el versículo 5, dijo Jehová, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y luego dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. 9.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Imagínense, hermanos, después de 430 años de estar en Egipto, hermanos, los últimos años, no sé cuántos cientos de años, se convirtieron en esclavos, hermanos, que estaban construyendo las ciudades de Egipto, hermanos. Vemos cómo ellos llegó a un punto que cuando se agravó el sufrimiento sobre ellos, hasta entonces clamaron a Dios. Amén. ¿Cuántos éramos así que no nos acordábamos de Dios? Pero cuando se ponía la cosa buena, una enfermedad, una necesidad, un problema, una aflicción, ¿qué hacíamos? ¡Ay, Dios mío! O como le decíamos antes, Diosito, Diosito. Ay, cómo me cae mal que digan Diosito, como si fuera un Dios chiquito, no. Y hermanos, estaban a gusto ellos, eran prósperos, tenían la mejor tierra de Egipto. Pero hermanos, el plan de Dios era que no se quedaran en Egipto. El plan de Dios era sacarlos a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra prometida que le prometió a Abraham. Abraham fue, si fueron 430 años, como unos 600 años, hermanos, antes de que salieran de Egipto. Se dice que Dios le dijo en la promesa a Abraham: Abraham, donde estás parado en este momento, esta es para tu descendencia. Esta tierra, más adelante, esta tierra, tú vas a ser el dueño, tus hijos van a ser los dueños de esta tierra. Y le decía: mira, Abraham, mira las estrellas, cuéntalas. Y le decía: no las puedo contar, pues así no vas a poder contar la descendencia. Abraham, mira, cuenta la arena del mar, la arena del piso, cuéntala. Y dijo Abraham: no puedo. Así va a ser tu descendencia. Y él se quedaba: wow. Y cuando le dio la promesa, ni siquiera tenía un hijo todavía. Pero Dios le dio a Isaac. Y en Isaac vino todas las promesas de Dios. Así, hermanos, a veces nosotros, lo que Dios nos habla a nosotros, en la carne, en nuestra humanidad, en nuestras circunstancias, parece imposible. Pero dice la palabra: se va a cumplir. Todo lo que te he hablado se va a cumplir. Porque yo lo dije. Y porque yo lo dije, se va a cumplir, se va a hacer. Tu trabajo es creer, confiar, esperar. Y Dios, el trabajo de Él es que se cumpla todas las promesas, hermano, que Dios ha hecho. Dice la palabra que Abraham murió, hermano, sin ver con sus ojos la herencia, la heredad, pero por fe, hermano, lo creyó y fue contada por justicia. Y cuando en Génesis capítulo 50, cuando José se estaba despidiendo de sus hermanos, del pueblo de Israel, él dijo: cuando yo muera, se llevan mis huesos allá a la tierra prometida, no me van a dejar aquí en la tierra de Egipto. Era tanta la fe de José, amén, que dijo: Dios les va a cumplir todo lo que ha dicho, pero cuando se vayan, mis huesos se los llevan con ustedes. Amén. Eso es hablar por fe. Amén. Amén. La fe es la ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, hermanos. Amén. Amén. Pero lo vieron de lejos, lo saludaron, hermanos, y lo recibieron. Amén. Ahí dice la palabra, hermanos, que cuando Moisés fue llamado, Dios le dijo: te he llamado a ti para ir y liberar a mi pueblo. Amén. Y Josué y Moisés empezó a dar las famosas excusas, ¿verdad? Que dice en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, en el versículo 11 de Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado
cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Y empieza a darle las señales, las señas, ¿verdad?, que tiene que llevar. Sobre la vara que se convierte en serpiente, sobre la mano que sale leprosa. Amén. Y dice, Moisés dijo, Señor, yo no puedo hablar, yo no sé hablar, soy torpe para hablar. Le empezó a dar excusas, como tú y yo le damos excusas a Dios. Amén. Empezamos a decir, Señor, pero yo no sé predicar, no sé enseñar, no tengo mucha experiencia, yo no me siento fuerte para hacer lo que tú me estás hablando. Y dice la palabra que Dios se molestó aquí en el versículo 10, el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará tu corazón. Dios llamó a un Moisés, hermano, para una necesidad específica, y la necesidad era que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto. Amén. El Egipto, hermanos, ahora representa el mundo para los cristianos, para los creyentes. Dios, hermanos, nos quiere sacar de la esclavitud. Amén. Un problema con los israelitas era que cuando salieron del desierto al desierto, empezaron a extrañar la vida que tenían como esclavos, hermano, y empezaron a quejarse. Decían, allá teníamos cebollitas, decían cebollas, allá teníamos, yo creo que decían carne asada, allá. Pero se les olvidó que eran esclavos y estaban yendo al infierno, y estaban yendo estaban en esclavitud. Pero el Señor los quería hacer libres. Dice la palabra que antes, cuando fue delante de Faraón, Faraón se negó a dejarlo salir. ¿Y qué pasó? Dios le mandó ¿cuántas plagas? 10. Amén. Le mandó 10 plagas a Egipto. Amén. La primera plaga, las aguas que se convierten en sangre. Segunda plaga, ranas. Tercera plaga, piojos. Cuarta plaga, moscas. Quinta plaga, se enferma el ganado. Sexta plaga, úlceras. Séptima plaga, granizo. Octava plaga, langostas. Novena, tinieblas. Y la última plaga con la que dejó salir a los israelitas era la muerte de todos los primogénitos de Egipto, del cual el hijo de Faraón murió en esa plaga. Amén. Ahora, Faraón se endurecía porque no quería dejar salir al pueblo de Israel, hermano. No los quería dejar, y Dios mandó esas plagas para que los soltara. ¿Y qué hizo Faraón? Se endureció. Y Dios permitía que se endureciera el corazón de Faraón. Dice en Romanos, hermanos, 9:14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No le estoy dando tiempo, ¿verdad? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mucha gente piensa, Faraón se endureció, pobrecito Faraón, ¿verdad? Como que les da lástima a Faraón. Él no tenía opción. Dios permitió que se endureciera para que no soltara a los israelitas. Muchas personas dicen, pobre Faraón, pero acuérdense que Faraón, hermanos, él era de los más malos faraones que ha habido, hermanos. El Faraón antes de él, hermanos, mató a todos
los niños de los israelitas. Eran personas crueles, los faraones tenían mucho poder sobre la gente, hermanos, amén. Pero Dios, hermanos, tenía los ojos en Moisés desde antes de que naciera, amén. Amén. Dios levantó a Moisés porque tenía un plan, un propósito, así como tiene un plan y un propósito para ti y para mí. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios para sus vidas? Gloria a Dios. Yo antes, cuando predicaba al principio, le hacía así: hermanos, ¿tú crees que Dios, cuando pensó en ti, le hizo, vomitó y saliste tú? No. Dios tenía un plan y un propósito. Dice la palabra que desde el vientre de tu madre Él tejió tu embrión, y que tu embrión vieron los ojos de Dios, y que desde el vientre de tu madre te llamó para que vinieras a ser un hijo de Dios. Y desde que naciste hasta la edad que tienes y apenas aceptaste a Cristo, ese es el tiempo perfecto cuando Dios te llamó y viniste a sus caminos. Me acuerdo del hermano Salvador, amén. Él tenía 54 años cuando el Señor lo llamó. Fíjense, 54 años tenía el hermano cuando Dios lo llamó a ir a México, cuando yo me le pegué. Ahora tiene 84 años o 82 años, por ahí. No sé, no tengo su fecha de nacimiento. Bueno, tiene 80 el hermano, y él sigue fuerte, sirviéndole a Dios, ganando almas, plantando iglesias, construyendo iglesias. Ahorita la iglesia tiene 100 almas, la iglesia que acaba de abrir. Hermano, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó y murió hasta los 120 años de edad. Amén. Aarón, cuando Dios lo llamó, Aarón murió como a los 90 años, Aarón. Cuando Dios te llame, hermanos, ese es el tiempo perfecto de la voluntad de Dios. Amén. Mucha gente le da la espalda a Dios, pero aquí vemos, hermanos, que cuando se endurece Faraón, hermano, había un pastor, no voy a decir nombres porque a lo mejor lo conocen, amén. Que había dos jóvenes, hermanos, que cuando se salían de la iglesia se iban a hacer cosas malas, amén. Iban y hacían muchas cosas malas, y el pastor oraba por ellos, oraba: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Regresaban ellos y se ponían bien con Dios, y luego salían otra vez y se portaban mal. Y llegó un tiempo que estaba orando el pastor y el Señor le dijo: ya no ores por ellos. Fíjense, ya no ores por ellos, ya me cansaron. Ya les di muchas oportunidades para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Ahora yo me voy a encargar de ellos, pero ya me cansaron a mí. Amén. Pablo llegó a decir, hermanos, que a una persona, dice la palabra, Él la entregó para que fuera destruido su cuerpo, pero que su espíritu estuviera bien con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque con Dios no se juega. Amén. Faraón se endureció. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado endurece el corazón. Amén. El pecado endurece el corazón. El pecado está en tinieblas y no viene a la luz para que no se revelen las cosas que está haciendo en secreto, en la oscuridad. Amén. Dijo Jesús, hermanos, ahí en Lucas capítulo 13. Si no quite su mano de Éxodo. En Lucas capítulo 13. Habla, versículo, creo que en el 2 o el 12, habla sobre unas personas. En el 1 dice, Lucas 13:1. Amén. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. También dice en Romanos, hermanos, que por la dureza de tu corazón, amén, amontonas juicio para ti mismo. O sea, Faraón estaba en pecado, Faraón se endureció, Dios permitió que se endureciera, porque el pecado, hermanos, endurece el corazón. Amén. Y Dios, hermanos, cuando mandó todas estas plagas, hermanos, lo trajo juicio sobre él, hasta que lo quebrantó, y lo quebrantó tanto que tuvo que dejar que los israelitas fueran. Yo cuando vine al Señor, hermano, ¿usted cree que yo vine así todo, así como estoy bien guapo? No, yo estaba flaco, se me miraban los huesos de la cara, hablaba puras malas palabras, me sentía como un animal, sentía mi corazón como una piedra dura, negra y apestosa, así sentía mi corazón yo, hermano. Y era el hombre más miserable, el hombre más deprimido, pensando en suicidio. Hermano, la artritis, estaba tan malo de la artritis que cuando caminaba tenía que agarrarme de las paredes por el dolor de la artritis, hermano. Y en esa condición me hablaron de la palabra, acepté a Cristo y ahora estoy predicando la palabra. Gloria a Dios. Hermano, a veces el Señor, hermano, Él hace lo que Él quiera, Él es Dios. Él no nos va a pedir permiso a nosotros, hermano, para hacer su voluntad. Él va a hacer su voluntad, quieras o no quieras. Cuando Él pone sus ojos sobre ti, amén, dice la palabra, no te voy a dejar hasta que hagas todo lo que te he dicho. No te voy a soltar, vas a hacer mi voluntad, por las buenas o por las malas. Dice un hermano, que cuando eres un predicador, cuando Dios te ha llamado a ser predicador, dice, o predicas aquí o predicas en el infierno, pero vas a predicar la palabra. Mejor hazlo por las buenas. Amén. 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 Dijo Pablo, me es impuesta necesidad, tengo que predicar la palabra. Mi llamado es predicar la palabra. ¡Ay de mí si no predico la palabra! ¡Ay de mí si no hago la voluntad de Dios! Hermano, ¡ay de ti si no haces lo que Dios te ha llamado a hacer, hermano! Amén. Moisés, hermano, se levantó. Para los israelitas había un Moisés, hermano. Moisés tenía un llamado específico. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Moisés no le faltaban cosas, pero a Aarón, le dijo Dios a Moisés, tú lo hablas bien, pero Aarón habla bien. Te voy a mandar a Aarón para que tú seas como Dios y que él sea tu profeta. O sea, Dios mandó a un Aarón. Aquí en la iglesia todos nos necesitamos unos a los otros. Unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa. Todos juntos somos un cuerpo. Cada uno son miembros en particular. Lo que yo puedo hacer, quizás tú no lo puedas hacer. Aunque hay hermanos que a veces me sorprende, tienen todos los dones. Amén. Pero hermano, si tú no haces la voluntad de Dios, si tú no dejas que Dios use los dones, los talentos que tú tienes, entonces la iglesia está, ¿cómo se dice? La iglesia está, el cuerpo de Cristo está, tiene deficiencias. Amén. Y el diablo le encanta, hermano, tenernos sentados espiritualmente, como les dije aquella vez, hermanos. Amén. Moisés dijo, andaba buscando, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Él no me va a hacer caso. ¿Quién le voy a decir que me está mandando? Estaba buscando cómo zafarse del llamado, pero Dios, hermano, se enojó y le dijo, ve, hazlo. A Pablo le dijo, ve porque eres instrumento, vas a hacer mi voluntad. Nosotros somos instrumentos de Dios. Dice la palabra que se endureció y no quería dejar, y el Señor tuvo que quebrantarlo, hermano, a Faraón, hasta que pereció él, hermano. Pero vemos cómo Dios al pueblo lo sacó, hermanos, y salió después de que mataron al cordero y pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Amén. Salieron, hermanos, al desierto y caminaron. ¿Cuántos días, hermanos, en el desierto? 40 años. Ese desierto, hermanos, pudo haber
sido cruzado en una semana. Pero cuando llegó el momento de cruzar la tierra, de cruzar el río Jordán, la incredulidad los detuvo, hermanos. Y Dios se enojó con ellos y le dijo: este pueblo siempre anda vagando en su corazón. Y Dios juró, hermanos, en su ira: este pueblo no va a entrar, porque dudaron contra Dios. Amén. Fueron incrédulos contra Dios. Hermano, usted ha sido llamado por Dios. Cada uno tenemos un llamado específico. Me acuerdo cuando estaban buscando al rey Saúl para ungirlo, para que fuera el rey. Y dice la palabra: ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Y no lo encontraban. Y andaba escondido detrás de los caballos, allá andaba escondido detrás de los burros. Así andan muchos de ustedes, escondiéndose detrás. Andan escondiéndose. Pero el Señor dice: ¿a dónde vas a huir? Hay personas aquí y que me están viendo por video, que tienen un llamado de Dios y ahorita se están escondiendo de Dios. Y piensan, hermanos, que por estar escondiéndose atrás de los burros o de los caballos, que Dios, amén, no te ve. Pero Dios te ha llamado, así como llamó a Moisés, así como llamó a los discípulos, a los apóstoles, así como llamó a esa gente, hermano. También Dios te ha llamado a ti con un llamamiento santo. Y el Señor, hermano, si tú no haces la voluntad de Dios, no hay un plan B. El Señor no tiene a alguien más. Miren lo que me dijo el Señor. Dice ahí en Ezequiel 22. Dice: el pueblo de la tierra, Ezequiel 22, 29. Está calientito aquí, ¿verdad? Ezequiel 22, 29 al 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hace calor, ¿verdad? Dios está buscando a alguien, hermano, que se ponga en la brecha delante de Dios y haga la voluntad de Dios. Cada uno de ustedes, hermano, tiene un llamado específico, hermano. Yo no puedo hacer lo que Dios te ha llamado a la hermana Margot. Yo no puedo hacer lo que ella va a hacer. Lo que a la hermana Blanca, yo no puedo hacer lo que ella tiene el llamado para hacer. Pero si yo hago lo que Dios me ha llamado a mí, y la hermana hace lo que Dios le ha llamado a ella, y la hermana hace lo que Dios le ha llamado a ella, hermano, imagínense, dice la palabra que no halló ni un solo hombre que se pusiese delante de él a favor de la tierra. Pero imagínense que seamos 3, 4, 5, 10, 15, 20, hermano, va a haber poder de Dios. Ahorita queremos que uno haga todo. Amén. En la iglesia hay unas encuestas que se han hecho de las iglesias pequeñas, y las iglesias grandes están igual. 20% hacen todo el trabajo de la iglesia y 80% solamente se sientan, comen y se van a su casa. Solo 20% de las iglesias son los que están ocupados trabajando, haciendo las cosas, y 80% están sentados esperando recibir, cuando Dios, dice la palabra, nos ha llamado a todos para ser reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. No, a mí Dios me llamó a sentarme en la banca. Eso te lo inventaste tú. Dios me llamó a echarles porras, no. Dios te hizo un rey o un sacerdote. Eres un pueblo santo escogido, eres real sacerdocio, eres un pueblo llamado para anunciar las grandezas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Todos aquí tienen un propósito, y el propósito es que hagas la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aunque te cueste la vida. Amén. Todos tenemos un propósito, hermanos. Todos tenemos un propósito y tenemos que cumplir ese propósito. Y eso es lo que la palabra me dio para ustedes el día de hoy.
que Dios, así como llamó a Moisés, así como llamó a todos esos, a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, hermano, ahí no vemos que llamó a Isaías y a Jeremías juntos para que se ayudaran, no, le llamó cada uno por separado. Amén. Usted no se puede esconder detrás de mi llamado, ni yo me puedo esconder detrás de usted. Todos tenemos un propósito. El primer propósito es buscar a Dios. Segundo propósito es ser fieles a Dios. Y Él se va a encargar de lo demás. Póngase de pie, por favor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Me gusta mucho, hermanos, cuando dice aquí que estuvieron 430 años. También en Apocalipsis le dice a una iglesia que la tribulación que iban a tener iba a durar solo 10 días. Me gusta eso porque quiere decir que para todo lo que estamos pasando, hermano, hay un propósito y hay un día que eso, hermano, se va a acabar. Amén. La prueba que estás pasando ahorita ya se va a acabar. Amén. Lo que te ha estado pasando ya falta poquito, dice el Señor, permanece, persevera, porque pronto vas a tener la victoria ya viene en camino, ya vas a ver la victoria, dice el Señor. Amén. Pronto vas a vencer, como yo vencí, ustedes van a vencer. El tiempo ya se está cumpliendo para que hagas todo lo que te he llamado a hacer, y tienes que estar listo y tienes que estar dispuesto. Ya viene la respuesta. Me gusta también la historia de Daniel cuando se empezó a ayunar por 21 días y llegó el ángel, hermano, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, para entender lo que Dios tiene para el pueblo, desde ese primer día fui enviado a ti. Pero se me levantó el príncipe de Persia y estamos luchando contra las potestades porque no quiere el diablo, hermano, que tú recibas la respuesta. El diablo quiere que te canses. El diablo quiere que tú pienses que Dios no te está escuchando. El diablo quiere, hermano, que digas mejor: no, ya me cansé, ya no voy a esperar, ya. Es lo que quiere el diablo, pero dice la palabra: desde el primer día que tú te dispusiste, ya se te envió la respuesta. Pero ahorita hay una guerra espiritual, hermano. El diablo no quiere que te levantes. El diablo quiere que sigas triste. El diablo quiere que sigas, hermano, arrastrando los pies para venir a la iglesia. El diablo quiere que no ores, que no busques a Dios con todo tu corazón. Pero, hermano, si tú crees, como la palabra te está hablando esta mañana, si tú crees, levántate en el nombre de Jesús. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Levántate, hermana. Ya deja de pensar tanto y ponte a hacer la voluntad de Dios. Empieza a ganar almas, empieza a predicar, empieza a enseñar. Aunque el que tiene el llamado de predicador, dijo una vez un hermano, un misionero, estaba desanimado en África y estaba caminando todo triste: Señor, no me das almas para predicarles. Y el Espíritu Santo le dijo: voltea, ¿qué es lo que ves? Y volteó el misionero y miró puros arbustos así. Pues son arbustos. Y el Señor le dijo: predícale. ¿A quién le voy a predicar, Señor? Y miró un chango, un mono ahí. Dice, y luego le vino el versículo en la Biblia, en la mente, que predicaréis el evangelio a toda criatura, amén. Dijo el misionero: pues a lo mejor este chango es, ¿verdad? Pues, y se puso a predicarle al mono, hermano. Le predicó un sermón bien tremendo al chango, hermano. Dijo: pues voy a predicar porque tengo llamado a predicar. Predicó al mono y me aventó una buena predicación. Y el Espíritu Santo le dijo: dale la llamada al altar a que acepte a Cristo. Pero es un chango, Señor. Tú dile que acepta a Cristo. Si quieres aceptar a Cristo, ven para acá y voy a orar por ti. Y dice que detrás de los arbustos empezaron a salir personas. Amén, amén, gloria a Dios. Era una tribu, hermano, de esos que no se dejan ver.
y estaban detrás de los arbustos oyendo toda la predicación, salieron y aceptaron a Cristo. Gloria a Dios. Hermano, usted predique, dije, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, sientas o no sientas, haz la voluntad de Dios, porque Dios te ha llamado y tú le vas a dar cuentas a Dios por cada don, cada talento. Hermano, cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a llevarle, hermano, lo que tengamos en nuestras manos, almas. El Señor quiere almas, el Señor quiere, hermano, discípulos, quiere, hermano, quiere ver que fuiste fiel en esos dones que te dio. Ay, no, es que no me siento, estoy esperando que me sienta bien, que me sienta otra vez con fuego. Hermano, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida, avívalo. Eso no depende de Dios, depende de ti, avivar lo que Dios te ha dado. Gloria, aleluya. Regresa a tu primer amor, dice la palabra. Haz las primeras obras. Vuelve a meterte en fuego con el Señor. Empieza a hacer las cosas como cuando empezaste. Empieza, hermano, porque no es como uno empieza, es como uno termina la carrera. Lo que importa, dijo Pablo, corre la carrera como si la fueras a ganar. El que anda corriendo, hermano, no le importa si el que está a su lado está enfrente o está atrás. Él está corriendo para ganar. Amén, amén. Corre, hermano, corre, como que vas a ganar la corona de vida. Corre, hermano, gana las almas que puedas. Gloria, brilla aleluya. para Dios. Deja todo en este mundo para que cuando te vayas con el Señor, que esté una corona, hermano, esperándote. Y el Señor esté diciendo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ay, no, es que no me siento como que estoy listo. No me siento, ay, no, estoy esperando que, hermano, ¿qué estás esperando? Gloria. Esta palabra es para ti, hermano. Dice el Señor, yo te estoy esperando a ti. Yo estoy esperando que tú me obedezcas. Es que no me siento. No. El Señor dice, no. Puestos los ojos, dice la palabra, en el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él no menospreció todo, menospreció lo propio, hermano. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hermano, si Él sangró, sufrió, lloró, también nosotros tenemos que sufrir, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios. Pero, hermano, es un sufrimiento que va a ser coronado con gloria, hermano. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Padre, gracias, Señor, por darnos esta palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que tú, Señor, le ministres a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su entendimiento, Señor. Padre, al que está empezando, Señor, enséñale conforme a eso. Y los que ya estamos ya grandes en el Señor, que no nos hagamos como que estamos empezando, Señor, porque tú ya sabes que nosotros podemos comer carne. Podemos comer, Señor, ya del manjar, y somos responsables por todo lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100, Señor. Que se levanten tus siervos y tus siervas y que hagan tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor, porque tú estás esperándonos a nosotros. Como cuando Moisés estaba pidiéndote que abrieras el mar rojo y tú le dijiste, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y avanza y camina y se va a abrir ese mar en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, Señor. Que haya muchas almas, Señor, que vengan a tus caminos, Señor. Que vengan muchas almas a tus caminos, Señor. Por medio de nuestra entrega y nuestro sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Pueden ponerle esta, Carlos? Aleluya.